Buenas tardes. A continuación vamos a escuchar tres breves ponencias que van a tratar sobre la figura de Guillermo de Osma en relación con una de sus grandes pasiones como coleccionista, que va a ser la cerámica, y además la relación que va a tener con importantes ceramólogos como Gestoso o González Martí, a los que les va a unir una relación de respeto y admiración. En esta línea, la primera ponencia va a ser del profesor Alfonso Pleguezuelo, con un título de Los regalos cerámicos de José Gestoso, amistad, cortesía y fomento. Alfonso Pleguezuelo, Hernández, que imagino que no hace falta presentarlo, pero es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, que impartió clases durante bastantes años en la Facultad de Bellas Artes, y ha dedicado su labor investigadora principalmente a la arquitectura, la cerámica y el coleccionismo. Sobre arquitectura realizó su tesis doctoral sobre la arquitectura sevillana del primer tercio del siglo XVII, recibiendo el Premio Ciudad de Sevilla, y sobre este campo ha comisariado exposiciones y ha publicado artículos y libros. En el campo de la cerámica ha publicado importantes catálogos de colecciones públicas y privadas, ha comisariado exposiciones, ha colaborado en diversos proyectos con equipos de arqueólogos y podríamos destacar su comisariado científico de la exposición sobre azulejos en el Museo Gulbenkian de Lisboa, El brillo de las ciudades, la ruta del azulejo. En este campo, el campo de los azulejos, además ha hecho muchísimos trabajos tanto en España como fuera de España. En el mundo del comercio artístico ha publicado el libro titulado José Gestoso, Erudición y Patrimonio, que lo publicó en el año 2020 en la Universidad de Sevilla, y actualmente colabora con otros dos colegas que intervienen aquí en el Congreso, con Ángel Sánchez Cabezudo y Carsten Platzner, en la investigación sobre las colecciones de azulejos españoles en los museos alemanes. Y pasamos a oírlo. Bien, buenas tardes. Yo quisiera comenzar agradeciendo la participación en este estupendo congreso a don Rafael García Serrano y a don Guillermo de Osma por su amable invitación, y también quisiera felicitarlo por su iniciativa. Creo que este congreso era un congreso ya muy importante a celebrar, y debo confesar también que estoy bastante abrumado por el nivel científico de las ponencias de esta mañana. Y aunque no quiero hacer una excusa de mi participación, quiero indicar que no sabía muy bien exactamente la mesa redonda, si iba a ser realmente una mesa de debate o había que hacer presentación, y yo he improvisado una que me parecía que podría ser curiosa, y en este cuarto de hora pues voy a intentar exponer la relación de Osma y Gestoso con un tema que supuso un vínculo entre ambos, ¿no?, que es la cerámica de cuerda seca, y también ofrecer algo de información que he reunido sobre una de las prácticas que usó el erudito sevillano para fomentar la afición a la cerámica, que eran sus regalos personales. En principio, ambos... Me he equivocado de botón. En principio, ambos fueron coleccionistas, a diferente escala, obviamente, pero ambos tuvieron preferencias estéticas también algo diferentes. Osma era un apasionado, como se sabe, de las cerámicas hispano-musulmanas y mudéjares, en tanto que Gestoso estaba particularmente fascinado por el gótico y el Renacimiento. La cerámica de cuerda seca era, por tanto, un género situado a medio camino entre las preferencias de ambos, por haber tenido lugar su producción fundamental durante el reinado de los reyes católicos. Y tal vez por esta razón se convirtió pronto en una pasión compartida. Y la primera misión que asumieron ambos fue reformular el origen de esta cerámica, que ambos consideraban erróneo, ya que hasta ese momento se pensaba que habían sido fabricadas en Puente del Arzobispo. Había sido un coleccionista precisamente de Sevilla, amigo de ambos, José Irureta Goyena, quien lanzó esta teoría al interpretar las iniciales PA
que había visto en el reverso de algún plato, y él comentó su teoría, y ese fue un poco el hecho que causó su difusión. Se lo comentó al barón Jean-Charles Davilliers, que en sus publicaciones pues ya dijo que aquello era del puente del arzobispo, y así lo repitieron sistemáticamente coleccionistas y anticuarios. Tanto Gestoso como sobre todo Osma, curiosamente los dos disentían de esa teoría. Se conserva una carta en que Osma expone a su amigo de Sevilla, con rigor y con detalle, la historia de esta atribución y sobre todo la dudosa base sobre la que se sustentaba. Otra de las misiones fue recuperar técnicamente el procedimiento, lo que fue un cometido asumido por Gestoso y practicado en el taller de Francisco Díaz. Un taller que estaba en Triana y un proceso en el que Osma tuvo también una participación bastante activa y estuvo particularmente interesado. Durante una de las visitas primaverales que Osma hacía a Sevilla, envía una nota a casa de Gestoso pidiéndole que no lo recoja en el hotel, sino que se vaya directamente al obrador de Francisco Díaz, donde estará asistiendo a las pruebas que allí se estaban llevando a cabo precisamente por orientación del propio Gestoso. Esta visita, que no será la única, a los talleres, nos pone sobre la pista del proyecto estimulado por ambos, aunque con objetivos diferentes, pero también confluyentes. Osma, quien contaba con la capacidad adquisitiva suficiente y con una enorme afición, terminaría formando la mejor colección de lozas y de azulejos de cuerda seca que hoy existe en el mundo y que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan. Gestoso, por su lado, que estaba formado como artista, aparte de ser erudito, jurista por formación y coleccionista también, se había propuesto mejorar la calidad de la industria cerámica sevillana y consiguió recuperar técnicamente este procedimiento técnico para que la producción en estos talleres, alcanzara un esplendor, con palabras suyas prácticamente, semejante al experimentado en tiempos de los Reyes Católicos. Un indicio de los diferentes objetivos que ambos obtenían al corregir este error historiográfico lo percibimos al leer una carta de Osma en que éste le envía a Gestoso en noviembre de 1901 sus opiniones sobre el índice del manuscrito Historia de los barros vidriados sevillanos, a punto entonces de ser presentado a concurso por Gestoso en la Real Academia de la Historia, y sería finalmente premiado y publicado con dinero de Huntington. Entre sus observaciones pone en duda la pertinencia de dedicar todo un capítulo a la etapa más reciente de la cerámica sevillana, en la que había participado personalmente Gestoso, obviamente. Gestoso, a pesar de esta crítica y de que el límite cronológico de los trabajos que concursaban debía finalizar en el siglo XVII, asumió el riesgo de mantener esa parte del contenido del trabajo, dejando perfectamente claro con esta decisión que su libro tenía, además de un fin científico, un objetivo industrial: fomentar la producción de la cerámica de su tiempo y de su ciudad. Usó varias estrategias para lograr su objetivo, unas con efectos esperables a largo plazo y otras de consecuencias bastante más inmediatas. En primer lugar, visitar los talleres de Triana para aconsejar a los artesanos cómo mejorar su estilo y cómo recuperar algunos procedimientos técnicos que habían desaparecido, como la cuerda seca, la arista o el reflejo dorado. En segundo lugar, convertirse en profesor de los artistas y de futuros artesanos, opositando y ganando la cátedra en la Escuela de Historia del Arte, en la Escuela de Artes e Industrias de Sevilla. En tercer lugar, animar a sus amistades, algunas de ellas socialmente muy influyentes, a que dieran cabida en sus vidas a la cerámica tradicional, tanto como objeto de uso cotidiano, pero sobre todo como revestimiento de su arquitectura. Y finalmente, regalar a los amigos e instituciones piezas de cerámica pintadas o diseñadas por él mismo. Al inicio de su actividad promotora, Gestoso se interesó por la cerámica pintada a pincel de origen italiano, implantada en Sevilla por Nicoloso Francisco Pisano,
hacia 1500. Por ello, puso un especial interés en que los pintores de Triana, que habían conservado el procedimiento técnico, abandonasen los géneros más populares, heredados del siglo XVIII, y comenzasen a practicar un estilo académico más correcto que les permitiera ganar clientela entre el sector social más refinado. Para ello les proporcionaba estampas y modelos del más puro estilo gótico y renacentista, y también otros que él mismo dibujaba como recreaciones historicistas. En algunas ocasiones, y ante la carencia de platos renacentistas sevillanos, los de Talavera, de su propia colección, sirvieron de inspiración para hacer las réplicas. Es el caso del plato que ahora vemos en la pantalla, que le regala y dedica precisamente el pintor y ceramista Francisco Díaz, donde se hacían los experimentos, en 1891, en agradecimiento a sus consejos y asesoramientos. En otras ocasiones fueron los modelos italianos o recreaciones hechas por él mismo y por sus seguidores y alumnos. El plato que vemos ahora en la pantalla es una de sus primeras obras, datada en 1885 y personalizada con la clásica frase copiada de piezas antiguas españolas: sirvo, mi dueño y señor, y el nombre del usuario. Pero a fines de los años 80 su interés empezó a centrarse también en la recuperación del procedimiento de la cuerda seca. Para ello, ambos debieron estudiar las piezas disponibles que circulaban por el mercado de antigüedades y que fueron terminando en la colección de Osma, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en la colección de la Hispanic Society de Nueva York, como esta que vemos en la pantalla, en el Museo Victoria Alberto de Londres o en el Museo del Louvre de París. En este asunto involucró Gestoso a Osma, pero también a su suegro, el conde, y a su hija, Adela. Todos estaban pendientes de los progresos de Gestoso en su proyecto de recuperación de la cuerda seca. En carta de 23 de enero de 1893 comenta el conde Valencia a Gestoso: vivo deseo tengo de ver los productos que salen de ese horno. Para que el conde lo repartiese en su familia, Gestoso le envió de regalo 6 platos. Este le comenta que le parecen muy hermosos, aunque en algún detalle percibe aún diferencias con los originales. Opina como él que debieron ser pintados en Sevilla, que le daba la enhorabuena por el logro alcanzado y le comenta con sorna que se alegra mientras que el descubrimiento, cito literalmente, no se convierta en viciosa explotación de incautos. Ya sospechaba el conde que empezarían pronto a circular como piezas antiguas, aunque Gestoso no los hubiera hecho con tan oscuro destino comercial. Pero no se equivocaba en esto el conde, como en tantas otras cosas. Un coleccionista catalán, Soler y Palet, que era entonces presidente de la Asociación Artístico-Arqueológica de Barcelona, adquirió un plato de cuerda seca convencido de que era una pieza medieval. En diciembre de 1908 escribe una carta a Gestoso, haciéndole una consulta, comentándole que no ha encontrado nada publicado sobre ese tipo de cerámica, y le adjunta una foto. Gestoso escribe al pie de la misiva, cito literalmente: el plato aquí reproducido es uno de los muchos que se hicieron por diseños míos en casa de Mensaque. Así se lo dije a Soler y Palet, y le envié uno de regalo para convencerlo, pues al pronto no quiso creerme. Gestoso apenas realmente copió platos originales de la colección de Osma. Yo creo que debieron parecerle demasiado sencillos para el gusto del momento, demasiado populares, como eran realmente, ¿no? Y lo que él esperaba era formar un nuevo repertorio actualizado, mezclando elementos góticos y renacentistas, a veces de una manera bastante confusa, para que formara el nuevo lenguaje del gusto de la élite de la España de la Restauración borbónica, a la que iban destinadas prácticamente casi la totalidad de las piezas que pintaban. Por ejemplo, diseñó e hizo pintar en Triana toda una vajilla para una fiesta de disfraces con banquete incluido, organizada por un amigo suyo, residente en el Castillo de los Molares, que está en Utrera, la provincia de Sevilla. El amigo era Enrique de la Cuadra, quien en carta de marzo de 1892 le escribe a Gestoso: busquemos dibujos de vasos y jarros. Estoy resuelto a reproducirlos y a que cada comensal tenga por lo menos uno, aunque me excomulguen los arqueólogos a la violeta.
Aunque solo voy a mencionar en mi ponencia unas pocas piezas, he contabilizado más de 50 regalos cerámicos a lo largo de su vida. Y dado que se conoce la fecha de casi todos ellos, he podido comprobar que el hábito de diseñar, pintar y regalar piezas de volumen o azulejos lo mantuvo Gestoso a lo largo de toda su vida activa. La primera localizada data de 1885 y la última de 1916, es decir, de un año antes de su fallecimiento. Tuvieron gran aceptación algunos diseños de Gestoso hechos para ejecutar en cuerda seca, como el que tenemos en la pantalla. Uno de ellos es el plato en que se representó a sí mismo como un guerrero conquistador que va cabalgando, amenazante, a la batalla, revestido de su armadura, con escudo y gualdrapas multicolores repletas de armas de nobleza, inventadas, por supuesto, porque Gestoso era burgués. El mismo diseño central, cambiado de sentido, lo utilizó también para pintar otro plato, Regalo de Reyes, de 1912, para su amigo Diego Angulo Laguna, padre del gran historiador Diego Angulo Iñiguez. El plato iba acompañado de una carta en que le rinde pleitesía, en el más perfecto castellano antiguo, en papel del siglo XVI, y con caligrafía exacta de aquella época. Lo digo porque mi tesis fue del siglo XVI y principio del XVII, y a mí me hubiera dado el pego la carta. Gestoso tuvo mala salud y padeció durante muchos años problemas digestivos, de los que finalmente falleció. Carlos Voisins, a quien dedicó este panel de azulejos en 1911, fue uno de sus médicos de confianza. Voisins había comprado la pequeña propiedad del barrio de Santa Cruz, en cuya fachada se encuentra precisamente todavía hoy este panel. Gestoso diseñó para su amigo el panel y la propia fachada de la casa, la acuarela se conserva afortunadamente en la Biblioteca Capitular y Colombina. No hay noticias de que Voisins fuese noble, por lo que la heráldica del escudo pudo ser inventada como la del propio Gestoso o del propio Angulo. Entre los primeros regalos institucionales está el que hizo al monasterio de Santa Paula, con el que siempre mantuvo una relación muy especial por la importancia que todos conocemos de su patrimonio azulejero. En 1892 pintó las inscripciones que rotulan hoy los sepulcros de los patronos, los marqueses de Montemayor. Inscripción que, por cierto, ha sido publicada por varios especialistas como original. Realmente está tan bien hecha que no es de extrañar que haya pasado por una inscripción de principios del siglo XVI. Una relación muy especial mantuvo también con la comunidad de capuchinos de Sevilla, probablemente porque en las huertas del convento se encontraban los almacenes municipales en los que Gestoso hurgaba con frecuencia buscando obras que rescataba de allí, y muchas de ellas mandó después, y vemos hoy, en el Museo Provincial. Lo cierto es que entabló una firme amistad con Fray Diego de Valencina, el capuchino, dirigió obras de redecoración de su iglesia, incluyendo vidrieras, pinturas murales y sobre todo los revestimientos cerámicos, en los que, según vemos en la pantalla, mezcló la cuerda seca usada para la parte ornamental con la pintura a pincel destinada a las partes más figurativas. El tríptico, que también regaló a los capuchinos ese mismo año, se hizo especialmente conocido, no solo por su vistosidad, sino también porque Gestoso copió su escena central, que era un cuadro que se conservaba en la clausura del convento de San Leandro en Sevilla, las expuso en varios certámenes nacionales y la regaló también a varios amigos. La excepcional pila bautismal que Gestoso conoció en el Hospital de San Lázaro, en las afueras de la ciudad, era una pieza que de forma reiterada pretendían comprar los anticuarios a las monjas que gestionaban la institución. Gestoso, en 1907, que estaba muy preocupado por el riesgo de que la obra fuese vendida, convenció a las monjas y a la Diputación Provincial, propietaria del inmueble, para que fuese depositada en el Museo de la Ciudad, donde hoy se encuentra. Entonces él era secretario de la Academia de Bellas Artes, que prácticamente era, digamos, la institución que organizó el museo, como era habitual en esas fechas en la provincia. Bien, pintó los azulejos con que revistió el pedestal, que es la inscripción que ven ahí, en que fue instalada. Esta, como está fechada en 1910,
No es posible confundirla con las del siglo XV, por suerte. En 1910, a partir del fragmento de un alicatado mudéjar que apareció en el presbiterio de una ermita, la ermita de Nuestra Señora del Águila en Alcalá de Guadaira, proyecta un enorme zócalo fabricado en Ramos Rejano, que era una de sus fábricas de confianza, y pinta él mismo la cuerda seca y regala el frontal del altar mayor, con lo cual su relación con muchas de las hermandades y de las parroquias fue bastante frecuente, y esto es una muestra. En 1913, Gestoso regaló al monasterio de Guadalupe, en Cáceres, un panel de azulejos con el escudo franciscano, rodeado de cornucopias y dragones alados, de un sabor neoplateresco, un panel que fue instalado y se conserva en el refectorio de los monjes actualmente. Uno de los monumentos sevillanos con que más estrecha relación mantuvo Gestoso durante toda su vida fue la catedral, donde dejó varios testimonios cerámicos, sobre todo 3 suntuosos frontales de altar. Uno de ellos, el de la Capilla de la Concepción, diseñado y pintado por él mismo en 1908. Otro en la Capilla de la Encarnación, ejecutado al año siguiente, en 1909, por Manuel Ramos Rejano, pero diseñado por Gestoso, inspirándose su motivo central en un panel de Niculoso Pisano que él mismo había hecho instalar en el Museo de Bellas Artes, donde todavía se encuentra. Y otro frontal finalmente diseñó para el llamado Altar del Niño Mudo en 1909, pintado en esta ocasión por otro gran pintor, alumno suyo en la Escuela de Artes e Industria, que fue Manuel Rodríguez y Pérez de Tudela. Al mismo tiempo que hacía regalos institucionales, los hizo también a particulares, sobre todo a familias de la nobleza titulada de Sevilla, con las que mantenía relaciones de estrecha amistad. Por ejemplo, asesoró a sus amigos Miguel de Massier, marqués de la Motilla, y su hermano Rafael, conde de Torralba, en la decoración neomorisca y neorrenacentista de una de las partes de su palacio sevillano, en que quedaron instalados alicatados, pseudo-alicatados, digamos, de la fábrica de Manuel Soto, azulejos de arista hechos en pigman también, a partir de ejemplares del siglo XVI de la propia colección de Gestoso, que el marqués le pidió para mandarlos a pigman y que hicieran la réplica. Como recuerdo de aquella reforma, regaló a sus amigos el panel que tienen al lado del retrato, un panel que pintó en 1890 y que aún se conserva. Su amigo, el senador Eduardo Ibarra, hijo del primer conde de Ibarra, decoró en 1892 la capilla de su finca en Dos Hermanas, con azulejos pintados a la cuerda seca por Manuel Arellano y Campos, en Mensaque, Hermano y Compañía, la otra empresa de confianza de la que Gestoso era asesor artístico, sobre diseños del propio Gestoso, inspirado muy lejanamente en la portada del monasterio de Santa Paula que Niculoso Pisano había hecho en 1504. Piezas fabricadas en Mensaque con diseños de Gestoso son también las que fueron colocadas en las albanegas de los arcos de entrada y en el friso que divide las dos plantas del llamado en Sevilla Costurero de la Reina, un pabellón de placer que hicieron construir los duques de Montpensier en los jardines del Palacio de Sevilla, hoy Parque Público de María Luisa. Los platos que se fabricaron en Mensaque, pero el escudo heráldico que preside la fachada fue pintado personalmente por Gestoso para los duques en señal de su amistad y en colaboración con su arquitecto de confianza, Juan Talavera de la Vega, autor del proyecto. También en la empresa Mensaque había hecho pintar un año antes, probablemente con su diseño, para la familia real portuguesa, el escudo que hoy decora el Palacio de Vila Viçosa, donde pasaban algunas temporadas Carlos I de Portugal y Amelia de Orleans, nieta ella, por vía materna, de los duques de Montpensier. Gestoso, asesor artístico del Real Alcázar de Sevilla, pintó en 1894 en los talleres de Mensaque el panel de su portada para sustituir una pintura muy deteriorada, mural, que aún existía sobre la Puerta del León del recinto monumental. Y también pintó el escudo real situado a la entrada del patio de banderas. Y como regalo personal para Alfonso XIII, al que recibía en el Alcázar cada vez que hacía la visita a la ciudad, en 1910 diseñó y hizo pintar en cuerda seca y con reflejos metálicos en los talleres de Ramos Rejano el suntuoso escudo real que vemos en la pantalla, que se colocó en los jardines junto al estanque de Mercurio. Otro escudo de armas regaló a su amigo
Francisco Guagón y Guardaminos, marqués de Laurencín, académico de la Real de la Historia y gran coleccionista de azulejos heráldicos, cuya colección afortunadamente aún se conserva en Palacio de Viana, en Córdoba. Gestoso era un excelente calígrafo y regaló a los duques de Alba en 1916 un panel en que transcribe y pinta en cuerda seca el texto de la lápida conmemorativa de la construcción del Castillo del Carpio de 1325. Había sido íntimo de la madre del duque, Rosario Falcó, a la que había asesorado continuamente en las ocasiones en que ella hacía reformas en el palacio. La promoción de la cerámica sevillana que Gestoso se proponía ultrapasó realmente las fronteras de nuestro país y uno de sus regalos fue el envío de un nutrido conjunto de piezas al Museo Internazionale della Ceramica de Faenza. Antes de ello, en 1910, Gaetano Ballardini, como secretario del museo, le había comunicado su nombramiento como representante de España en el Comité Internacional de dicho museo. Gestoso era a su manera particular, en la ponencia estupenda que hemos ido esta mañana se han mencionado los tipos distintos de regeneracionismo que se produjeron en nuestro país. Él fue protagonista de uno de esos tipos, ¿no? Y se convirtió en un regeneracionista de la cerámica nacional y entendía el conocimiento riguroso del pasado como un instrumento para estimular el presente, de ahí su labor promotora y de fomento, y sobre todo para asegurar el futuro. Él y gran parte de su generación vivieron el último de los sueños románticos, pero hay que reconocer que su nostalgia del pasado en absoluto fue una experiencia estéril, sino que por el contrario fue el combustible espiritual que permitió dar nueva vida a una industria que él halló mortecina y que gracias a él y a sus colaboradores, entre los que se encontraba el propio Guillermo de Osma como asesor, tuvo una vida pujante durante casi prácticamente medio siglo más. Nada más, muchas gracias.